Vete y no vuelvas. Gritó mi mamá tras pagar 400,000 pesos para salvar su casa. Meses después, mi papá preguntó por qué dejé de pagar el crédito. Mi respuesta los dejó sin palabras y a mí, libre. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Estoy sentada en el sillón de mi pequeño departamento en la colonia americana, con una taza de café humeante en la mano. El sol de la mañana se cuela por la ventana, iluminando las paredes descascaradas. Mi celular vibra sin parar sobre la mesa de madera. Mensajes de mi mamá, mi papá y mi hermano Javier. Mariana, urge el depósito para la luz, dice el último de mi mamá. Cada notificación es como un clavo que se hunde en mi pecho. Hace 6 meses que no les respondo, pero no se rinden. Sus palabras me persiguen, como si mi silencio fuera un delito. Desde los 18 años, he sido la hija confiable, la que resuelve todo. Empecé trabajando en una taquería, limpiando mesas para pagar mis estudios de contaduría. Mientras mis amigas compraban ropa, yo ahorraba para una laptop vieja. Me gradué con beca completa y ahora trabajo en una firma importante en Guadalajara, pero en casa nunca hubo un «estamos orgullosos». Solo pedían más, la luz, el agua, las medicinas de mi papá. Lo más pesado fue salvar la casa familiar en Oblatos. Durante 2 años, mandé 400,000 pesos para evitar que el banco la embargara. Fui su banco personal, sin voz ni voto. Ahora, en este departamento que apenas cabe mi cama y un escritorio, siento una calma extraña. Hace 6 meses, dejé de enviar dinero y corté contacto. No fue fácil. La culpa me despierta a medianoche, susurrándome que soy una mala hija. ¿Y si pierden la casa? Pero luego recuerdo las veces que di todo y no recibí ni un «gracias». Sus mensajes siguen llegando, exigiendo, acusando. Mariana, ¿cómo nos haces esto?, escribe mi mamá. No contesto, pero no apago el celular. Cada vibración me recuerda que estoy rompiendo un ciclo que me ahogó por años. Aquí, sola, empiezo a respirar. ¿Hice bien? No lo sé, pero por primera vez, el silencio no me asusta. El eco de los mensajes de mi familia aún resuena en mi cabeza mientras dejo la taza de café en la mesa de mi departamento en la colonia americana. Ese silencio que tanto anhelé, el que mencioné ayer, no borra los recuerdos de los años que pasé sosteniendo a todos. Cierro los ojos y me transporto a mi adolescencia, cuando todo empezó. A los 18 años, mientras mis amigas planeaban salidas al cine, yo llegaba sudando a la taquería La Güera, en el centro de Guadalajara. Limpiaba mesas, fregaba platos y cargaba bandejas hasta que me dolían los brazos. No era para comprarme ropa o un celular nuevo, como soñaban otras. Era para pagar la colegiatura de la prepa y una laptop vieja que compré de segunda mano. Esa laptop fue mi boleto para seguir estudiando, para no quedarme atrás. En casa, nadie notaba mi esfuerzo. Mi hermano Javier, 4 años mayor que yo, era el centro de atención. A los 22, dejó la carrera de arquitectura porque no era lo suyo. Mi mamá lo consoló y le compró un celular nuevo con una tarjeta de crédito. «Necesita motivación, Marianita», me dijo, como si yo no necesitara nada. Javier pasaba los días en el sillón, viendo tele o jugando videojuegos, mientras yo llegaba de la taquería a medianoche, oliendo a cebolla y con los pies hinchados. Nunca preguntaron si estaba cansada o si había comido. Pero cuando Javier necesitaba algo, mi mamá abría la cartera sin dudar. Cuando gané una beca completa para estudiar contaduría en la Universidad de Guadalajara, pensé que por fin me verían. Subí al camión con mi carta de aceptación, ilusionada, imaginando a mi papá diciendo, «esa es mi hija». Pero al llegar a la casa en Oblatos, mi mamá frunció el ceño. «¿Y cómo vamos a hacer con el coche si Javier lo necesita para sus entrevistas?». Ni una felicitación. Mi logro se convirtió en una molestia porque no encajaba con los planes de mi hermano, que nunca conseguía empleo fijo. Me tragué el nudo en la garganta y seguí adelante, como siempre. Ya como contadora, con mi primer trabajo en una firma chiquita, empecé a pagar las cuentas de la casa. Primero fue la luz, porque mi papá se le olvidó el recibo. Luego el agua, porque mi mamá dijo que este mes está apretado. Después, la reparación de la estufa,
las medicinas de mi papá, hasta la gasolina del coche que Javier usaba para buscar trabajo. Es temporal, Marianita, me decía mi papá, con esa voz que prometía todo y cumplía nada. Pero lo temporal se volvió permanente. Me convertí en la proveedora de una casa donde yo era la única que corría mientras los demás se quedaban parados. Lo que más me dolió no fue el dinero. Fue darme cuenta de cómo trataban a Javier. Una vez, envié 10,000 pesos para arreglar el tejado de la casa, que se llovía cada temporal. Estaba orgullosa, pensando que ayudaba a que todos estuviéramos bien. Pero semanas después, mi prima Lupita me contó la verdad. Javier usó ese dinero para inscribirse en un curso de emprendimiento digital, que nunca terminó. Cuando confronté a mi mamá, esperando que se enojara con él, me dijo, es su sueño, Mariana. No seas dura con tu hermano. Ya encontrará su camino. Sentí un ardor en el pecho, como si me hubieran abofeteado. Mis ahorros, mis noches sin dormir, mis turnos dobles en la firma, todo para que Javier persiguiera sueños que nunca cuajaban, mientras mi esfuerzo era invisible. Me quedé callada, como siempre. Me repetía que era mi deber, que la familia se ayuda. Pero en el fondo, algo se rompía. Cada peso que mandaba era un pedazo de mí que se iba con él. Y mientras mi celular sigue vibrando con sus mensajes, aquí en mi departamento, me pregunto cuánto más pude haber dado antes de darme cuenta de que nunca sería suficiente. Sentada en mi departamento, con el recuerdo de aquellos años en la taquería y las promesas vacías de mi familia, siento que el peso de sus expectativas sigue aquí, aunque ya no les responda. Ese ardor en el pecho que sentí cuando mi mamá defendió a Javier por gastar los 10,000 pesos del tejado nunca se fue del todo. Fue solo el principio. Lo que vino después fue más grande, más pesado, la casa familiar en Oblatos, el lugar donde crecí, donde jugaba en el patio y soñaba con tener mi propio escritorio. Esa casa se convirtió en mi carga más grande, una que me robó más que dinero. Todo empezó con una llamada de mi papá, hace 3 años. Yo estaba revisando balances en la oficina, con el aire acondicionado zumbando de fondo. Mariana, dijo, su voz grave, como si estuviera anunciando una tragedia, el banco nos va a quitar la casa si no pagamos 18,000 pesos al mes. Estamos en un aprieto. Mi corazón se apretó. Esa casa no era solo ladrillos, era donde mi mamá hacía mole los domingos, donde mi papá me enseñó a andar en bici. No podía dejar que la perdieran. Está bien, dije, yo me encargo. Esa noche, cancelé el depósito que había juntado para un departamento propio en la colonia Providencia. Mis ahorros, mis sueños de un balcón con plantas, todo se fue para pagar el crédito hipotecario. Durante 2 años, mandé 400,000 pesos en total. Cada mes, transfería el dinero puntualmente, aunque eso significara comer sopas instantáneas o saltarme el café con mis amigas. Nadie en la familia me agradeció. Ni un gracias, Marianita, o un ¿qué haríamos sin ti? Solo pedían más, la luz está alta este mes, ¿puedes ayudarnos? O el coche necesita llantas, échame la mano. Me volví un monedero ambulante, invisible salvo cuando necesitaban algo. Mientras, Javier seguía sin trabajo, vagueando en la casa, y mis papás actuaban como si todo estuviera bien. Lo que me rompió más el corazón fue enterarme de otra traición. Creí que el dinero para la casa era sagrado, pero no una tarde, mi prima Lupita me llamó, nerviosa. Mariana, no sé cómo decirte esto, pero, tu mamá gastó 15,000 pesos que mandaste en la fiesta de 15 años de la hija de la vecina. Me quedé helada. ¿Qué? Ese dinero era para el banco, balbuceé. Lupita suspiró. Dijo que era por la imagen de la familia, que no podían quedar mal. Cuando confronté a mi mamá, esperaba que lo negara. Pero no. Era importante, Mariana, dijo, como si fuera obvio. No podíamos vernos mal con los vecinos. Tú no entiendes por qué no tienes hijos. Sentí que el suelo se hundía. Mis noches sin dormir, mis turnos dobles, todo para que mi mamá pagara una fiesta que no era nuestra. Me tragué la rabia, como siempre. Pero esa traición se quedó clavada, como una espina. Mientras mis amigas planeaban viajes a Puerto Vallarta o compraban muebles nuevos, yo revisaba mi cuenta bancaria con el estómago apretado, viendo cómo se vaciaba. La casa en Oblato seguía en pie por mí, pero yo me estaba desmoronando. Me preguntaba si alguna vez sería más que la hija que paga todo, si alguna vez me verían como algo más que una solución a sus problemas.
La espina de la traición por los 15,000 pesos que mi mamá gastó en una fiesta ajena sigue doliendo, como un eco de todas las veces que puse a mi familia por encima de mí. Sentada en mi departamento en la colonia americana, mirando mi celular apagado, pienso en cómo llegué a este punto de silencio. La casa en Oblatos, que sostuve con 400,000 pesos durante 2 años, no solo me robó mis ahorros, me quitó la voz. Pero hace 6 meses, todo cambió. Un domingo lluvioso, después de un turno largo en la firma, decidí que ya no podía más. Ese día, algo dentro de mí se rompió, y por primera vez, dije, basta. Llegué a la casa familiar con bolsas de despensa, tortillas, aguacates, 1 kilo de carne para tacos. Estaba agotada, con los hombros tensos y el cabello húmedo por la llovizna. Apenas puse las bolsas en la mesa de la cocina, mi mamá me enfrentó. Mariana, tenemos que hablar, dijo, cruzando los brazos, su tono afilado como cuchillo. Lo que mandas cada mes ya no alcanza. Tienes que dar más. Me quedé helada. Más. Después de pagar el crédito hipotecario, la luz, las medicinas de mi papá, ¿todavía no era suficiente? ¿De qué hablas, mamá?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi papá entró desde la sala, con esa mirada de juez que siempre usaba. Tú vives sola, Mariana. No tienes hijos, no tienes gastos grandes. Nosotros batallamos diario, ¿no te parece injusto? Miré a mi papá, al hombre que me enseñó a andar en bici en el patio de Oblatos, y sentí una mezcla de tristeza y rabia. Javier, como siempre, estaba tirado en el sillón, con el control remoto en la mano. No seas egoísta, Mariana, dijo sin siquiera mirarme. Todos compartimos, ¿no? La palabra, compartir, me encendió. Compartir, exploté, mi voz temblando. He pagado todo por años. La casa, la luz, tus cursos que nunca terminas, Javier, ¿y tú qué das? Nada. Mi mamá dio un paso adelante, furiosa. Basta, Mariana. Eres una desagradecida. Si tanto te pesa, vete de esta casa y no regreses. El aire se detuvo. Esas palabras, no regreses, fueron como un golpe. Pero en lugar de suplicar o ceder, como siempre, sentí algo nuevo, claridad. Miré a mi mamá, a mi papá, a Javier, y supe que no me detendrían. Está bien, dije, mi voz baja pero firme. Dejé las bolsas en la mesa, sin abrirlas, sin guardar nada en el refri como solía hacer. Adiós. Salí de la casa, la lluvia mojándome el rostro. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. Solo escuché a Javier murmurar, qué dramática. Subí a mi coche, temblando, y bloqueé sus números uno por uno. Mientras manejaba de regreso a mi departamento, la lluvia golpeaba el parabrisas, pero por dentro sentía una calma extraña, como si un peso se hubiera soltado. En mi departamento, me senté en el sillón, todavía con la ropa mojada. Pensé en los 10,000 pesos que Javier gastó en su curso inútil, en los 15,000 que mi mamá usó para la fiesta de 15 años. Pensé en la casa que sostuve, en los años que di todo sin recibir nada. Bloquear sus números no borró la culpa, pero fue el primer paso para recuperar mi voz. Ese día, bajo la lluvia, dejé de ser la hija que todo lo arregla. La lluvia de aquel domingo, cuando salí de la casa en Oblatos y bloqueé los números de mi familia, aún resuena en mi mente como un eco lejano. Sentada en mi departamento en la colonia americana, con una vela de vainilla encendida en la mesa, miro por la ventana el cielo despejado de Guadalajara. Hace 6 meses que tomé esa decisión, y mi vida ha cambiado. El silencio que tanto anhelé después de años pagando los 400,000 pesos para salvar la casa, los 10,000 que Javier gastó en su curso inútil, y los 15,000 que mi mamá usó para una fiesta ajena, por fin es mío. Pero la libertad no es tan sencilla como pensé, viene con un dolor que se cuela en las noches, cuando la culpa me susurra que tal vez fui demasiado dura. Ahora mis días tienen un ritmo nuevo. Me despierto con el sol entrando por la ventana, preparo café en mi cafetera chiquita y camino al trabajo con música en los audífonos. En la firma, mis compañeros me respetan, y mi jefa hasta me propuso un ascenso. Por primera vez, mi cuenta bancaria no está en ceros. He empezado a ahorrar, algo que parecía imposible cuando pagaba cada cuenta de la casa. Los fines de semana, paseo por el Parque Revolución, compro un elote asado y me siento en una banca a leer. Este departamento,
con sus paredes descascaradas y su mesa coja, es mi refugio. Aquí no hay nadie pidiéndome dinero para la luz o las medicinas de mi papá. Pero mi familia no se rinde. Aunque bloqueé sus números, encuentran formas de contactarme. Mi mamá me escribe desde el celular de una vecina: Mariana, ¿de verdad nos vas a abandonar? Tu papá está enfermo. Javier deja un voicemail en mi trabajo: estás destruyendo a la familia, ¿sabes? Todo por tu egoísmo. Sus palabras duelen como piquetes, recordándome la casa que sostuve, los tacos que llevaba para la cena, las veces que me tragué la rabia para no pelear. Cada mensaje es un gancho que intenta jalarme de vuelta a ese ciclo donde yo era la solución a todo. No contesto, pero no puedo evitar leerlos. Me tiemblan las manos al cerrar el celular, preguntándome si de verdad soy tan fría como dicen. La culpa me acecha más fuerte cuando pienso en la casa en Oblatos. ¿Y si la pierden? ¿Y si mi papá se pone peor? En las noches, me despierto con el corazón acelerado, imaginando a mi mamá llorando en la sala. Pero luego recuerdo sus traiciones, el dinero que nunca llegó al banco, las excusas para Javier, la fiesta que pagaron con mi esfuerzo. Decidí cambiar mi número de trabajo y limitar el contacto, pero la vocecita en mi cabeza no calla. ¿Soy una mala hija por elegir mi paz? No lo sé, pero cada día que pasa, el silencio de mi departamento me abraza un poco más, aunque duela. El silencio de mi departamento en la colonia americana, que tanto he aprendido a querer, se rompe con un nuevo mensaje mientras apago la vela de vainilla. La culpa que me persigue desde que corté contacto con mi familia, esa que me hace dudar si hice bien al dejar de pagar las cuentas de la casa en Oblatos, se vuelve más pesada hoy. Después de 6 meses de ignorar sus llamadas, de soportar mensajes como el de mi mamá diciendo que los abandoné o el voicemail de Javier acusándome de egoísta, recibo un texto de mi papá que me sacude: Mariana, el banco nos está presionando. ¿Por qué no pagaste este mes? Me quedo mirando la pantalla, confundida. ¿Pagar? Dejé de enviar dinero hace medio año. Ese mensaje enciende una alarma en mi cabeza. Algo no está bien, y esta vez no voy a quedarme con la duda. Me siento en el sillón, con el corazón acelerado, recordando los 400,000 pesos que mandé durante 2 años para salvar la casa, los 10,000 que Javier gastó en un curso que nunca terminó, los 15,000 que mi mamá usó para una fiesta de 15 años. Siempre confié en que mi dinero iba al banco, porque eran mi familia. ¿Cómo no iba a creerles? Pero la duda me carcome. Abro mi laptop y entro a la cuenta bancaria que usaba para las transferencias, la que está a nombre de mi papá. Nunca la revisé antes, siempre asumí que todo estaba en orden. Mientras recorro el historial, mi respiración se detiene. El último pago al crédito hipotecario fue hace 9 meses, justo antes de que dejara de enviar dinero. Pero yo seguí mandando 60,000 pesos durante 3 meses después de eso. Ese dinero nunca llegó al banco. Siento un frío que me recorre la espalda. Llamo al banco, con la voz temblorosa pero firme, diciendo que estoy preocupada por mis papás, que tal vez no me están contando todo. La señorita del otro lado, después de verificar mi identidad, confirma lo peor: la cuenta lleva 9 meses sin pagos completos. Está en colecciones especiales, con riesgo de embargo. Cuelgo, mareada. La casa está a punto de perderse, y los 60,000 pesos que envié en esos últimos meses se esfumaron. ¿Dónde están? Pienso en Javier, con sus tenis nuevos que vi la última vez en Oblatos. En mi mamá, organizando esa fiesta para quedar bien. La rabia me quema la garganta, pero también hay algo más: traición. No solo me usaron, me mintieron. Esa noche, no duermo. Me quedo en el sillón, con la luz encendida, mirando el techo. Las palabras de mi papá: es temporal, Marianita, suenan ahora como una burla. Recuerdo las sopas instantáneas que comía para ahorrar, las noches revisando mi cuenta bancaria con miedo. Todo para que mi dinero terminara quién sabe dónde. La culpa que sentía por cortar contacto se desvanece, reemplazada por una furia que no conocía. No voy a llamarlos todavía. Necesito más respuestas, pero una cosa es. La furia que encendió la verdad sobre los 60,000 pesos desaparecidos aún me quema el pecho mientras camino por mi departamento en la colonia americana. La traición de mi familia, los 400,000 pesos que mandé para salvar la casa en Oblatos, los 10,000 que Javier despilfarró en un curso inútil, los 15,000 que mi mamá gastó en una fiesta ajena, me ha dejado sin aire.
Descubrir que el banco no recibió los pagos de los últimos meses, a pesar de mi sacrificio, fue como una puñalada. No he dormido bien desde que hablé con la señorita del banco, pero hoy, cuando mi celular vibra con una llamada de mi papá, sé que no puedo seguir evitando la verdad. La Mariana que se tragaba todo ya no existe. Respiro hondo y contesto, lista para enfrentar lo que venga. Mariana, dice mi papá, su voz tensa, sabemos que revisaste el banco. No hay saludo, solo un tono que exige explicaciones. Sí, respondo, mi voz fría pero firme. Envié 60,000 pesos para la casa después del último pago registrado. No los usaron, ¿dónde está mi dinero? Hay un silencio pesado. Mi mamá toma el teléfono, gritando, todo se derrumbó desde que te fuiste, Mariana, nos dejaste solos. Me muerdo el labio, recordando el día que salí bajo la lluvia, cuando me dijo que no regresara. Solos, digo. Pagué la casa por 2 años, la luz, tus medicinas, papá, y me mienten, ¿dónde está el dinero? Entonces Javier interviene, su voz nerviosa, usé algo para un negocio de comida. Iba a devolverlo, pero no funcionó. Me quedo helada. ¿Un negocio? Pero el golpe viene cuando mi mamá, casi susurrando, añade, lo sabíamos, Mariana. No queríamos preocuparte. Entonces cae el telón de la mentira. Pregunto, con el corazón en la garganta, ¿qué negocio, Javier? Silencio. Mi papá suspira. No fue un negocio, admite. Javier apostó el dinero en línea. Pensó que podía ganar más. Lo cubrimos para protegerlo. El mundo se detiene. Apuestas. Los 60,000 pesos que ahorré comiendo sopas instantáneas, que mandé mientras cancelaba mi sueño de un departamento, se fueron en apuestas. Siento náuseas. Lo protegieron, digo, mi voz temblando de rabia. ¿Y quién me protegió a mí? Pagué por una casa que nunca fue mía, mientras ustedes mentían. Mi mamá llora, como siempre, intentando manipularme. Somos familia, Marianita. Esto no es tu culpa. Pero la interrumpo. No, mamá. Es su culpa. La de los 3. Me usaron como banco y me mintieron. Javier grita, estás exagerando. Solo necesitas ayudarnos un poco más. Soltó una risa amarga. Más. Llevo años dando todo. Se acabó. Mi papá suplica, si no ayudas, perderemos la casa. Aprieto el teléfono, mi pecho arde, pero mi voz sale clara, pagué por una década mientras Javier apostaba y ustedes lo cubrían. No soy su banco. Terminé. Cuelgo, no con rabia, sino con una paz fría. La casa, los tacos que llevaba, las noches sin dormir, todo se desvanece. Por primera vez, me elijo a mí. Colgar el teléfono después de esa llamada con mi familia, donde descubrí que Javier apostó los 60,000 pesos que envié para la casa en Oblatos, marcó un antes y un después. La furia y la traición, sumadas a los 400,000 pesos que pagué durante años, los 10,000 que Javier gastó en un curso inútil, los 15,000 que mi mamá usó para una fiesta ajena, me dejaron temblando, pero también libre. En mi departamento en la colonia americana, con el celular apagado, siento que por fin respiro. Han pasado semanas desde ese enfrentamiento, y aunque la paz de mi pequeño refugio me abraza, la culpa sigue acechándome, como una sombra que se cuela cuando el día se apaga. Reconstruir mi vida no es fácil, es un camino lleno de pasos firmes y tropiezos. Mis días ahora tienen un brillo nuevo. Me levanto temprano, preparo café y abro las ventanas para que entre el aire fresco de Guadalajara. En la firma, mi trabajo como contadora me da estabilidad, y mis ahorros crecen poco a poco, algo impensable cuando pagaba cada cuenta de la casa. Los fines de semana, me inscribí en clases de pintura en la Casa de la Cultura, donde mancho lienzos con colores que me hacen sonreír. Ceno con amigas en taquerías del centro, riendo sin mirar el reloj, sin esperar un mensaje pidiéndome dinero. Mi departamento, con su mesa coja y sus paredes descascaradas, es mi santuario. Aquí no hay nadie exigiendo que pague la luz o las medicinas de mi papá. Pero la calma se rompe cuando pienso en mi familia. Aunque bloqueé sus números, un voicemail de mi mamá logra colarse por un contacto nuevo. Mariana, perderemos la casa por tu egoísmo, ¿eso quieres? Su voz, llena de reproche, me hace dudar. ¿Y si tienen razón?
¿Y si fui demasiado dura al cortar todo? Las noches son lo peor, me despierto sudando, imaginando a mi papá enfermo o a mi mamá llorando en la sala de oblatos. La casa que sostuve con mi esfuerzo está en riesgo, y aunque sé que no es mi culpa, la culpa cultural, la familia es primero, que nos enseñan, me pesa. Busco apoyo en mi tía Rosa, la única que siempre me escuchó. La visito en su casa en Zapopan, y entre café y pan dulce, le cuento todo, las apuestas de Javier, las mentiras de mis papás, mi decisión de alejarme. Hiciste demasiado, Mariana, dice, apretándome la mano. Ellos eligieron mal, no tú. Sus palabras son un bálsamo, pero no borran el dolor. Sé que los vecinos de Oblatos murmuran, que me ven como la hija desagradecida. Pero también sé que, si no hubiera puesto un límite, seguiría siendo su monedero, vacía y rota. Cada día, elijo mi paz, aunque el eco de sus voces aún intente alcanzarme. La conversación con mi tía Rosa, con su café y pan dulce, me dio fuerza para seguir adelante, pero no apagó del todo la culpa que me persigue desde que corté contacto con mi familia. Sentada en mi departamento en la colonia americana, con el aroma de mole casero llenando el aire, miro por la ventana el cielo dorado de Guadalajara. Han pasado meses desde que colgué el teléfono tras descubrir que Javier apostó los 60,000 pesos que envié para la casa en Oblatos, sumándose a los 400,000 pesos que pagué durante años, los 10,000 que gastó en un curso inútil y los 15,000 que mi mamá usó para una fiesta ajena. Ese enfrentamiento final, donde declaré que ya no sería su banco, marcó el inicio de mi libertad. Pero la libertad, he aprendido, no es solo paz, es un equilibrio entre la alegría de vivir para mí y el eco de las voces que aún me juzgan. Hoy es domingo, y preparo mole como mi mamá me enseñó, aunque esta vez es solo para mí. Abro las ventanas, dejando que el ruido de la calle se mezcle con la música de una cumbia suave. Mi departamento, con su mesa coja y sus paredes descascaradas, es más que un lugar, es mi hogar, el primero que siento mío. No hay mensajes pidiéndome dinero para la luz, no hay llamadas exigiendo que pague las medicinas de mi papá. Mis ahorros crecen, y en la firma me ofrecieron un ascenso que acepté con orgullo. Los fines de semana, pinto en la Casa de la Cultura o camino por el Parque Revolución, sintiendo el sol en la cara. Esta vida, sencilla pero mía, es lo que soñé mientras comía sopas instantáneas para salvar la casa de Oblatos. Sin embargo, la culpa no desaparece del todo. Por las noches, cuando el silencio se hace pesado, me pregunto, ¿qué pasará si mis papás pierden la casa? ¿Y si mi papá se enferma de verdad? Los mensajes que lograron llegarme, como el de mi mamá diciendo que soy egoísta, se clavan como espinas. Sé que no es mi responsabilidad, no después de sus mentiras y traiciones, pero la cultura mexicana pesa. Nos enseñan que la familia es todo, que una buena hija no abandona, y el miedo al que dirán me ronda. Los vecinos de Oblatos, que alguna vez me vieron llevar despensas, ahora murmuran que soy desagradecida. Pero luego pienso en mi tía Rosa, en sus palabras, hiciste demasiado, Mariana. Y me recuerdo que di más de lo que cualquiera hubiera esperado. A veces, me miro en el espejo y veo a la Mariana de antes, la que trabajaba en la taquería a los 18, la que canceló su sueño de un departamento para pagar el de otros. Esa Mariana no se ha ido, solo aprendió a ponerse primero. Pero no estoy aquí para que me aplaudan. Quiero entender si alguien más ha sentido este peso, si otras mujeres han cargado una familia que no les dio nada a cambio. Si tú, que lees esto, has dicho, no, alguna vez si te han llamado fría, ¿hiciste bien? Elegí mi paz, pero, ¿hay un precio que aún no veo? No lo sé. Por ahora, sigo adelante, con mi mole, mi pintura y mi pequeño hogar, esperando que mi historia resuene en alguien más. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.